La tabla de los elementos es la organización que, atendiendo a diversos criterios, distribuye los distintos elementos químicos conforme a ciertas características. Suele atribuirse la tabla a Dmitri Mendeleev, quien ordenó los elementos basándose en la variación manual de las propiedades químicas. Si bien Julius Lothar Meyer, trabajando por separado, llevó a cabo un ordenamiento a partir de las propiedades físicas de los átomos. La tabla periódica está íntimamente relacionada con varias cosas, clave para el desarrollo de la química y la física. 1. El descubrimiento de los elementos de la tabla periódica. 2. El estudio de las propiedades comunes y la clasificación de los elementos. 3. La noción de masa atómica, inicialmente denominada peso atómico, y, posteriormente, ya en el siglo XX, de número atómico. Y 4. Las relaciones entre la masa atómica y, más adelante, el número atómico y las propiedades periódicas de los elementos. Aunque algunos elementos como el oro, plata, cobre, plomo y el mercurio ya eran conocidos desde la antigüedad, el primer descubrimiento científico de un elemento ocurrió en el siglo XVII cuando el Henning Brand descubrió el fósforo. En el siglo XVIII se conocieron numerosos nuevos elementos, los más importantes de los cuales fueron los gases, con el desarrollo de la química neumática. Oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. También se consolidó en esos años la nueva concepción de elemento, que condujo a Antoine Lavoisier a escribir su famosa lista de sustancias simples, donde aparecían 33 elementos. A principios del siglo XIX, la aplicación de la pila eléctrica al estudio de fenómenos químicos condujo al descubrimiento de nuevos elementos, como los metales alcalinos y alcalino-térreos, sobre todo gracias a los trabajos de Humphrey Davy. En 1830 ya se conocían 55 elementos. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, con la invención del espectroscopio, se descubrieron nuevos elementos, muchos de ellos nombrados por el color de sus líneas espectrales características. Meyer. Lothar Meyer nació en Varel, Oldenburg, en 1830. Hijo del médico Friedrich August Meyer y de Anna Biermann. Cursó sus estudios en las universidades de Zúrich, Würzburg, Heidelberg y Königsberg, hoy Kaliningrado. En 1867 fue catedrático de Ciencias Naturales en Eberswalde. Desde el año 1876 fue profesor de química en la Universidad de Tübingen. En un artículo publicado en 1870 presentó su descubrimiento de la ley periódica, que afirma que las propiedades de los elementos son funciones periódicas de su masa atómica. Esta ley fundamental fue descubierta en 1869 por el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev, quien fue más reconocido por el hallazgo que su colega Meyer. La razón de que se le conozca y se le dé mayor mérito a Dmitri Mendeleev que a Meyer, reside en el uso espectacular que se le dio a la tabla periódica. Estos fueron los primeros científicos en crear la tabla periódica en el año 1869. Ley periódica. Encontró una correlación distinta a la hallada por Newlands. Buscó determinar los volúmenes atómicos de los elementos. Para obtenerlos, pesó cantidades en gramos numéricamente iguales al peso atómico de cada elemento, por ejemplo, 1 gramo de hidrógeno, 16 gramos de oxígeno, etc. Después midió el volumen que ocupaban estos pesos a la misma temperatura y presión. Supuso que la diferencia que se apreciaba tenía que reflejar la diferencia real del volumen de un elemento a otro. Al graficar los valores que obtuvo, en función de los pesos atómicos, observó que se presentaban una serie de ondas con ascenso en el peso atómico que correspondían a un incremento en sus propiedades físicas. Meyer publicó su trabajo en 1870. Dmitri Ivanovich Mendeleev, 8 de marzo 1834, en Tobolsk, y murió el 2 de febrero 1907, en San Petersburgo. Químico ruso, creador de la tabla periódica de los elementos. Sobre las bases del análisis espectral establecido por Bunsen y Kirchhoff. Se ocupó de problemas químico-físicos relacionados con el espectro de emisión de los elementos. Por ejemplo, el del hidrógeno. Realizó las determinaciones de volúmenes específicos y analizó las condiciones de licuefacción de los gases, así como también el origen de los petróleos. Su investigación principal fue la que dio origen a la enunciación de la ley periódica de los elementos. Base del sistema periódico que lleva su nombre. En 1869 publicó su libro Principios de la Química, en el que desarrollaba la teoría de la tabla periódica de los elementos. A medida que se perfeccionaron los métodos de búsqueda, el número de elementos químicos conocidos fue creciendo sin cesar, y surgió la necesidad de ordenarlos de alguna manera. Se realizaron varios intentos, pero el intento decisivo lo realizó un científico ruso, llamado Mendeleev, que creó lo que hoy se denomina sistema periódico.
Mendeleev ordenó los elementos según su masa atómica, situando en una misma columna los que tuvieran algo en común, por ejemplo, los gases nobles. Al ordenarlos, se dejó llevar por dos grandes intuiciones. Alteró el orden de masas cuando era necesario para ordenarlos según sus propiedades, y se atrevió a dejar huecos, postulando la existencia de elementos desconocidos hasta entonces. Johann Wolfgang Oberreiner nace en Buch, en 1780. Y muere en Jena, 1849. Químico alemán. Profesor en la Universidad de Jena, estudió los fenómenos de catálisis y realizó algunos intentos de clasificación de los elementos conocidos. Tríadas de Oberreiner. Agrupándolos por sus afinidades y semejanzas. Cloro, bromo y yodo, litio, sodio y potasio, azufre, selenio y teluro. Hizo uno de los primeros intentos de agrupar los elementos de propiedades análogas, señaló que en ciertos grupos de tres elementos había un cierto parecido, de ahí el nombre tríadas. John Alexander Reina Newlands. Nació el 26 de noviembre de 1838, y murió el 29 de julio de 1898. Fue un químico analítico inglés que preparó en 1863 una tabla periódica de los elementos establecida según sus masas atómicas, y que señaló la ley de las octavas, según la cual cada 8 elementos se tienen propiedades similares. A esto lo ayudó su bagaje musical. Fue ridiculizado en ese tiempo, pero 5 años después el químico ruso Dmitri Mendeleev publicó, independientemente del trabajo de Newland, una forma más desarrollada de la tabla, también basada en las masas atómicas, que es la base de la usada actualmente, establecida por orden creciente de números atómicos. Newland usó primero los términos peso equivalente y peso atómico sin distinción en el significado. Antes en una tabla que estableció en 1864 las atribuyó a la posible existencia de elementos adicionales no descubiertos. Por ejemplo, predijo la existencia del germanio. Actualmente simbolizado como G, que por cierto lo descubrió Clemens Alexander Winkler. Alexandre Emile Bouyer de Chancourtis. Nació el 20 de enero de 1820 y murió 14 de noviembre de 1886. Fue un geólogo mineralogista francés, el primero en arreglar los elementos químicos en orden de sus pesos atómicos, en 1862, poniendo en evidencia una cierta periodicidad entre los elementos de la tabla. Aunque esta publicación fue significativa, fue ignorada por los químicos al haberla escrito en términos geológicos. Hasta la creación de la tabla de Dmitri Mendeleev publicada en 1869, se lo reconoce. En 1864, Chancourtis, químico inglés, anuncian la ley de las octavas de la cual se habló anteriormente, en la que las propiedades se repiten cada 8 elementos. Pero esta ley no puede aplicarse a los elementos más allá del calcio. Esta clasificación es por lo tanto insuficiente, pero la tabla periódica comienza a existir. Los elementos que constituyen la tabla periódica están distribuidos en 7 renglones horizontales llamados periodos, y de 18 columnas verticales llamadas grupos o familias. Los metales. Los metales tienen brillo con variedad de colores. Casi todos son plateados, los sólidos son maleables y dúctiles. Son buenos conductores de calor y electricidad, tienden a formar cationes, y sus capas externas tienen pocos electrones, habitualmente 3 o menos. Los no metales. Los no metales son poco resistentes, y se desgastan con facilidad, carecen de brillo excepto el yodo y el silicio. Son sólidos o gases a temperatura ambiente excepto el bromo, que es líquido y con facilidad pasa al estado gaseoso a temperatura ambiente. No reflejan la luz, son frágiles y se rompen con facilidad. Son malos conductores de calor excepto el carbono. No son dúctiles ni maleables ni tampoco soportan estiramientos fuertes, y son los menos densos. Los semimetales o metaloides. Los semimetales o metaloides tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. El silicio, por ejemplo, tiene lustre, pero no es maleable ni dúctil, sino quebradizo y mal conductor de calor y electricidad. Los metaloides se usan a menudo en la industria de los semiconductores. Los gases nobles. Los gases nobles son gases incoloros, inodoros e insípidos. Solubles en agua. Tienen puntos de fusión muy bajos, y su uso principal está en la iluminación, creación de atmósferas inertes como el argón, relleno de globos y gas de inmersión como el helio y refrigerante para base de temperatura como el helio y el neón. Tierras raras o lantánidos. Las tierras raras o lantánidos surgieron a principios del siglo XX ante la dificultad de separar los elementos constituyentes de los minerales. Algunos elementos son el cerio, el litrio, el neobidio y el tulio. Here's my key, philosophy.
A freak like me just needs infinity.